El tipo de alambre a utilizar en las electrificaciones rurales es el tema que desarrolla a continuación el médico veterinario Luis Carlos Rades del INTA Anguil. Uno de los temas importantes a tener en cuenta en la instalación de alambrados eléctricos tiene que ver, más allá de la elección del equipo a utilizar, la potencia, la superficie, el tipo de animales, es también los otros insumos. Y uno de los insumos más importantes es el alambre. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que el alambre tiene que ser un alambre galvanizado, y esto no es menor, no es un tema menor, porque justamente es la capa del galvanizado que tiene el alambre, es la encargada, esa capa de zinc, de ser la encargada de la conductividad eléctrica. Hay que recordar de que la conductividad eléctrica del alambre no es por el alma del alambre, sino por el exterior, por la capa de zinc. Por lo tanto, eso es de vital importancia. Por eso, como obviamente cuando uno va al mercado, cualquier productor que va a hacer la compra no tiene muchas herramientas como para decir o de poder discernir cuál es la calidad del zinc que tiene. Lo que es importante es comprar un alambre de buena calidad y de alguna empresa, obviamente de prestigio. Lo que no se debe hacer es utilizar alambres deteriorados o alambre oxidado. Es muy común de utilizar alambres oxidados y a veces también en zonas de chacras, que hay mucho alambre de púa de centenario, diría yo, totalmente oxidado. Obviamente que ese alambre no tiene ninguna capacidad de conductividad, no por las púas ni no por las vueltas que tenga, sino porque el óxido hace de que impida justamente esa conductividad. Dicho esto, hay otra salvedad que tiene que ver también con el alambre, que es hay que tener en cuenta de que este sistema arranca desde el electrificador hasta los piquetes. Por lo tanto, entonces, tenemos que tener, por ejemplo, la visión de que si en el sistema se ha instalado un equipo de 220, el cual está en el casco de la estancia o está en algún galpón, y de ahí hay que llevarlo a los piquetes al fondo, que puede ser una distancia X, pongamos 1000, 2000 metros desde el galpón hasta los piquetes, y de ahí a electrificar todo el sistema. Lo importante es que ese equipo sea de una potencia acorde a las necesidades y a la diagramación que se haya hecho del sistema. Y el otro punto importante es que el alambre que sale desde el equipo hacia el sistema que se ha implantado tiene que ser de una sección importante justamente para mejorar la conductividad desde el arranque. Para lo cual se pueden utilizar el alambre galvanizado de alta resistencia que hay en el mercado, por ejemplo, un 1715. También hay otra gama de alambres que son de alambre de sección redonda. ¿Por qué 1715 que es de sección ovalada? Porque eso, justamente la forma ovalada del alambre le da mayor resistencia y a su vez también permite, cuando se hacen los alambres convencionales, que cuando se manejan las varillas con alambre redondo, al ser justamente ovalado, las varillas cuando se las manejan no se mueven. Pero como el alambre eléctrico no necesita esa particularidad, se puede utilizar alambre redondo de 3,65 milímetros de diámetro, que tienen otra ventaja, son más maleables que los de alta resistencia. Entonces, a esto quiero referirme. La conductividad eléctrica del alambre depende de su sección. Cuanto más sección, o sea, cuanto más grueso es el alambre, mayor capacidad de conductividad eléctrica tiene, la cual a su vez se va disminuyendo a lo largo del tendido, porque va disminuyendo, porque es indirectamente proporcional la conductividad a la distancia o a los metros a recorrer. Por lo tanto, entonces recordar, desde que la salida del electrificador hacia la línea a electrificar, hay que salir con un alambre de una sección importante, un redondo de 3,65 o un 1715. Una vez que se han hecho las instalaciones y se van a hacer piquetes, se puede recurrir a alambres más finos. Por ejemplo, los callejones, todas las calles, las líneas madres con 1715 y parcelas internas de piquetes importantes se pueden hacer con un 1614 o con un alambre de 265. Una vez que esos piquetes se van a hacer más chicos, se pueden utilizar alambres de menor sección, que pueden ser un alambre redondo de 1,80 milímetros o un 1614.
Y recién se van a utilizar los electropiolines, que son hebras de plástico, que la calidad del electropiolín tiene, o sea, hay dos parámetros a tener en cuenta. Uno es la calidad del plástico. La calidad del plástico es que sean resistentes a los rayos ultravioletas. El electropiolín no es de larga duración, obviamente, porque son hebras finas de plástico que se deterioran con la intemperie y con las inclemencias, y a su vez con los rayos ultravioletas. Y el otro punto importante también del electropiolín es la cantidad de hebras de alambre, que son hebras muy finitas, como si fuera de un pelo de acero inoxidable, que las de menos tienen 6 hebras, 9 hebras y 12 hebras. Pero bajo ningún concepto pensar de que se puede utilizar un electropiolín para hacer una conexión desde el equipo hacia la línea. ¿Por qué? Porque justamente la sección de ese alambre es muy chiquita, prácticamente inexistente, y por lo tanto entonces la efectividad de la conexión del electrificador a la línea es totalmente deficiente, y obviamente si después se pretende electrificar alguna superficie importante en cuanto a cantidad de kilómetros o de metros a electrificar y de superficie, vamos a tener dificultades en lograrlo, y no va a ser un problema del equipo, sino un problema de instalación. Así que creo que eso es fundamental. El otro tema también importante a resaltar, que también hay en el mercado como insumo, son los alambres blindados. El alambre blindado es especial para hacer todo tipo de conexiones, que también pueden ser para hacer las conexiones de los puentes, para hacer las conexiones de puentes entre las jabalinas o los caños que van a servir de entrada de tierra. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de, justamente por el hecho de ser de blindados, de no generar pérdidas. Porque a su vez, a esto que estoy hablando recién yo de la sección del alambre, también a lo largo de todas las instalaciones, más allá de la potencia del equipo y de la capacidad de electrificar la línea, siempre en la línea vamos a encontrarnos con algún tipo de contactos que van a ser cortocircuitos, ramas, malezas, etcétera, que esas pérdidas obviamente van a disminuir el voltaje de la línea. Hasta aquí llegó la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos.